¿Qué tienen que decir nuestros invitados esta noche? Tengo el gusto de estar acompañada en esta mesa de Fernando Tuesta Soldevilla y de Richard Arce. Ambos estarán acá un buen rato para hablar acerca de este mensaje extenso, larguísimo. De pronto estuvo bien 3 horas, creo que ha sido el más largo de la historia, ¿no? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí, señores. Fernando, adelante. Buenas noches. Bueno, un discurso extremadamente largo, creo que innecesariamente largo, tedioso, desordenado, y que, como es claro, creo que para todos, con muchas ausencias, lamentables ausencias, y que no ha mostrado en realidad nada nuevo. Sin embargo, hay un propósito de posicionarse la presidenta bajo un horizonte que quiere llevarlo a festejar el próximo año una suerte de bicentenario que para ella no supo utilizar, no supo darle la categoría Pedro Castillo. Pero más allá de eso, uno podría pensar de que este discurso lo hizo un opositor al gobierno de Castillo y no una militante de Perú Libre, ministra y vicepresidenta. De acuerdo. Eso es lo que ha sido. Y yo creo que eso es lo que finalmente más ha calado, ¿no? Porque han sido 3 horas donde se ha prometido, se ha hecho una especie de resumen de los logros, ¿no? De este gobierno tan efímero aún, o de esta gestión, mejor dicho, que no cumple todavía los 8 meses. Pero ella empieza hablando de lo que, en primer lugar, fue un hecho sin precedentes, ¿no? El golpe de Estado dado por Pedro Castillo, que fue un golpe de Estado fallido, pero golpe, cuando en 1992, el 5 de abril, hubo otro no protagonizado, que ese sí se ejecutó, se concretó por Alberto Fujimori. Pero hablando siempre, ¿no?, con la distancia que menciona Fernando, Richard, diciendo la anterior gestión, ese gobierno calamitoso, ese Estado que, o sea, ella fue vicepresidenta porque entró y postuló por una lista, creyendo en un ideario, en el de Perú Libre, invitada por el señor Vladimir Cerrón, de la mano del golpista Pedro Castillo, y siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, teniendo una participación extremadamente activa durante ese espacio de 16 meses que duró el tiempo que gobernó Castillo el Perú. Grave error para usted. ¿Es un error también? Bien, ante todo, definitivamente, ¿no? Porque fue parte del gobierno, hasta 2 semanas antes, y eso no se puede deslindar. Más aún fueron parte de un proyecto político, se entiende, ¿no? Aunque ahora en el Congreso también hemos visto que uno juramentaba por la Constitución del 93 y el otro juramentaba justamente por una asamblea constituyente. Argumentos contradictorios, pero al final hay el pacto infame, ¿no? Para lo que vamos al mensaje de la Nación, en realidad fue demasiado extenso. Y si quería sintonizar con la población estaba esperando escuchar otro tipo de argumentos, basados sobre todo en los problemas de fondo, en esta crisis política. En lo personal, consideraba que era muy importante el espacio para que ella pueda zanjar, por ejemplo, con el Congreso de la República respecto al tema de la corrupción. O sea, no tocó nada cuando se habló de corrupción, lo que hace el Congreso de la República con los niños, con estos mochasueldos, habiendo tantas evidencias, y hasta parecía una especie de acuerdo implícito que existe entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026 y por tanto inclusive se escuchaba aplausos, ¿no? No, bastantes aplausos. En realidad el ambiente que se vivía ahí era de absoluta felicidad, era un espacio cálido. Creo que hace rato un presidente no se sentía tan cómodo en el hemiciclo. Pero hablando justamente de los puntos que ella toma, digamos, como estructura, como columna vertebral de este discurso que parecía interminable. Ayer mostramos una encuesta última de Ipsos donde se le preguntaba a la gente cuáles son los principales problemas que el gobierno debería tratar para intentar solucionar. El primero, inseguridad ciudadana. Y allí justamente se quedó un rato hablando la presidenta de la República en este primer mensaje como jefa de Estado. ¿Fue contundente? Porque populista sí, habló de los extranjeros, de cambiar, modificar el Código Penal. ¿Qué sensación te dejó a ti, Fernando? Mira, en general los discursos de 28 es de alguna manera también dar cuenta de la gestión y lo que por sectores se tiene que hacer en el siguiente año. Eso es en general. Ella incluso dice, no voy a hacer sin embargo un discurso tradicional como el resto. Así empezó. Así empezó. Ahora, lo hizo de la manera más tradicional, solo que muy extenso, más extenso que ninguno. Pero
En todos los sectores se quiere prometer o se señala qué se debe hacer, sin embargo no el cómo, que es la clásica también de este tipo de discursos. Porque en realidad lo que Richard ha señalado, sin embargo, le falta norte. ¿Cuál es la idea central del discurso? No hay una idea central. Y al contrario, elude una serie de problemas. Se habló del tema de corrupción, por ejemplo. Cuando se habla de educación, no se habla nada sobre la educación superior y el tema de SUNEDU. No tocó obviamente no lo va a hacer, no lo puede hacer. ¿Qué va a decir? ¿Va a descolocar a su ministro? En tema de salud hemos visto que ha sido un fracaso. No ha dicho absolutamente nada, donde incluso la ex ministra, que provocó una mini crisis, la ha criticado a ella y la ha cuestionado en términos incluso de visos de corrupción. Entonces, si uno va repasando los sectores, también obviamente van a haber vacíos, pero nuevamente el tema es cómo ella como gobernante va a plantear con una legitimidad tan baja, con una opinión pública tan adversa durante los subsiguientes 3 años. No es solamente un discurso de un año, sino qué va a hacer ella en los próximos 3 años. Y los únicos entusiastas eran los congresistas. No, sí, porque en un momento, claro, uno se da cuenta de que las personas que han redactado este mensaje han colocado cuotas que de pronto pues agradan a la tribuna, hay que decirlo. Es parte, ¿no?, de lo que políticamente se hace o a lo que estamos acostumbrados para bien o para mal. O sea, llamar no queremos más malditos Cris, o sea, eso es apláudanme. Y a los extranjeros que estén indocumentados y aquellos que sean detenidos, capturados en flagrancia, serán expulsados. Y claro, la gente dice, qué bacana, así va a combatir con la delincuencia, pero esa no es la forma de realmente hacerle un alto al nivel de criminalidad que existe en el país. Habló de economía, habló de producción, pero manifestando en todo momento que la razón por la cual no se puede despegar es por las atrocidades que se cometieron en el gobierno anterior. Gobierno del que ella se tiene que hacer responsable. Debió decir algo de pronto que le dejara la sensación a la gente de que no estaba siendo tomada de tonta. O sea, oigan, yo estuve ahí, ustedes me vieron como ministra, como vicepresidenta, o sea, no puedo decir acá jamás entré. Esa es la falta de sintonía con la realidad. Pero también hay que entender que este tipo de mensajes a la nación, yo lo escribí hoy día en un artículo en un periódico, que era una especie de retahíla de actividades, de acciones, de obras, largo y extenso, que para serte sincero, Juliana, no interesa quién esté en el gobierno. Esos presupuestos ya están asignados y se van a realizar los programas sociales, se van a ejecutar las obras, los puentes. Saludo, por supuesto, el hospital en Andahuaylas, que está 14 años paralizado, lo ha vuelto a anunciar, aunque lo anunció también PPK, lo anunció Vizcarra. Pero lo reconoce como un punto a favor de También anunció un nuevo hospital en Abancay, el Díaz de la Vega, anunció hospital en Arequipa, en el norte, en Piura. Bienvenido, pero objetivamente así, coincido en ese aspecto. Muy bien la infraestructura, muy bien el equipamiento, pero más importante en la salud es la gestión. Y en la gestión, ahí entra a cuestionarse quiénes están al mando del tema de salud. Empezando justamente con todo el escándalo que ha tenido con su ministra de Salud, pero también lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo con los ministros de Salud. Debe recordar Agüita Racimada, la propia Portalatino, gente que no tenía ni siquiera las mínimas condiciones para asumir esa responsabilidad. Si entrarían a un concurso, lo más probable es que ni siquiera la nombran como responsable de una posta médica. No, y estamos hablando... Y a eso voy. Entonces, si no tienen la capacidad de entender que la salud pasa por un tema de gestión, por más... Yo me emocioné con el tema del cáncer, por ejemplo, porque es importante abordarlo, pero se requiere gestión, se requiere cabezas que tomen decisiones y para eso hay que profesionalizar la salud y hay que despolitizar, por ejemplo, salud. Es asqueroso, disculpando el término, cómo se manipula durante cada gestión con el nombramiento justamente de gente impresentable que al final se involucra en actos de corrupción. Fernando, ¿estás de acuerdo con lo que dice Richard? Porque acaba de mencionar dentro del momento donde habla del tema de la salud de los pacientes con cáncer. Nosotros tenemos un reportaje, incluso que todavía no lo hemos podido sacar al aire, no nos ha alcanzado el tiempo, donde hay personas con diferentes tumores, cuadros oncológicos, que esperan por medicinas que el Estado no les da. Entonces tú puedes decir, sí, tenemos el presupuesto, tenemos la voluntad, pero la capacidad de gestión, y para eso tiene que haber meritocracia, algo que no existió durante el gobierno de Castillo, ahora parece que tampoco. No existió, pero acá tienes un problema. Hay
peruanos, peruanas, que puedan hacer una buena gestión, y evidentemente que los hay. El tema es cómo congregas, y ahí creo que tiene un punto en contra, porque tiene demasiados compromisos que cumplir. Este es un gobierno extremadamente frágil y dependiente de los partidos que tienen una coalición mayoritaria en el Congreso. Entonces, estos compromisos no son saludos a la bandera, compromisos que van puestos de trabajo, autoridades. Hemos visto el papel que está jugando ahora fundamental, por ejemplo, APP, no solamente en la presidencia del Congreso, sino en general como punto de apoyo del gobierno de Dina Boluarte. Y entonces tiene que entregar espacios de poder. Es el caso que hemos dicho, por ejemplo, en educación. Y lo ha tocado porque sabe que no lo puede hacer. Así ella no esté de acuerdo. Igual en salud, igual en otros ámbitos. Ese es uno de los problemas fundamentales y está en función, entonces, en su poca autonomía que ella tiene. Ella no tiene a favor nada. Me refiero que, por ejemplo, Vizcarra, que fue también en sucesión presidente de la República, logró articular un punto de apoyo en la opinión pública. Dina Boluarte no tiene absolutamente Qué interesante nada. lo que dices, ¿no? Porque claro, no puede, digamos, dar detalles o centrarse en una propuesta puntual con respecto a asuntos fundamentales. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, por los intereses que hay comprometidos con su socio político, porque se ha tenido que abrazar con los otroras enemigos con tal de subsistir. O sea, este matrimonio, el fujicerronismo y esta relación tan simpática que existe ahora entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no es gratuito. Esto es, hay un solo salvavidas, vamos a agarrarnos todos porque si no nos hundimos todos, nos ahogamos. Pero hay un problema mayor que la presidenta no se está dándose cuenta. ¿No se da cuenta o no se quiere dar cuenta? Tal vez no se quiera dar cuenta, pero a mí lo que más me molesta es que se lo dijimos cuando tuve la oportunidad de dialogar con ella a inicio de año, respecto, uno, a entender esa responsabilidad histórica que tiene de ser un gobierno de transición. Me gustó mucho el artículo de la historiadora Carmen McEvoy, que justamente mencionaba que era importante entender cuál es su rol en la historia. Y su rol en la historia era ser un gobierno de transición porque salían de un desastre, de un gobierno corrupto. Entonces, lo que ahora se está generando es una especie de componenda. Lo que no está entendiendo es que en el Congreso están planificando, están previendo la posibilidad inclusive de vacarla, porque la ambición de tomar el poder es grande en el Congreso. Claro, pero vacarla significa unas elecciones. Sí, pero ya les he escuchado a varias congresistas mencionar que si habría elección solamente sería elección presidencial, y si entramos a ese debate constitucional fácil nos demoramos otros 6 meses. Y además son ellos los que se encargan justamente de hacer la reforma política. Y lo que sueñan ellos es, aunque sea, estar un día en Palacio de Gobierno. Entonces, si son capaces de aliarse el fujimorismo y el serronismo para conseguir un espacio de poder, que no te quepa duda que si quieren aspirar a algo más lo van a hacer, porque no les importa el país. Acá hay repartija. En democracia deberíamos aplaudir que los extremos lleguen a un consenso, y qué bueno que discutan y que acuerden para desarrollar políticas públicas en salud, en educación. No, lo que están haciendo en el Congreso son componendas, negociados para tener su tajada del poder y repartirse el país e irse contra el sistema. Ya se fueron, tomaron la Defensoría del Pueblo, se fueron con las contrarreformas del transporte, de educación, inclusive se quisieron tumbar la figura de la colaboración eficaz. Creo que eso fue lo más importante de todo el mensaje de la nación, el hecho de que ellos hayan observado la autógrafa de ley de la colaboración eficaz. Pero más allá de eso, no hay mayor consistencia en el mensaje. Y hay algo que no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque efectivamente Richard Arce dice el gobierno de transición, pero acá no hemos visto a una presidenta de transición. Es más, ella arranca su discurso diciendo: soy una mujer de paz, dialogante, que cree en la democracia, mujer provinciana, madre, la primera mujer que llega a Palacio de Gobierno. A ver, la gente no fue a votar para que Dina Boluarte presida, era parte de una lista, constitucionalmente es válido que ella gobierne porque el otro es un golpista y está preso, pero claro, se presenta como la persona que simplemente arrasó con el voto popular y las urnas decidieron: sea usted la primera mujer presidenta, y eso no sucedió. Pero cuando se habla de que no es ahora una presidenta de transición, en realidad el primer discurso del 7 de diciembre, ella lo establece así. Su discurso dice: yo me voy hasta el 2026. Las movilizaciones sociales y la presión en las calles hizo que ella diera un paso atrás
intentando ver una salida que al final, ante el descenso de las mismas movilizaciones, al último se olvidaron de adelanto de elecciones y de reforma. Pero ella tiene todo el propósito de quedarse hasta el 2026. Efectivamente concuerdo con Richard cuando dice que ella no se ubicó en ese momento con ser justamente una presidenta de transición, pero ese ya es otro momento, el momento de diciembre, y que lo perdió. Ella perdió la gran oportunidad, pero ahora a eso se le sumó algo que no hemos conversado todavía, que es el costo en vida de la represión, que en realidad no quiso, y no sé, es que no pudo, pero no quiso tener un tipo de responsabilidad política mínima. Habló de los 49 muertos, hablando de enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Yo empecé el programa hablando de eso, ¿no? Porque, claro, pusimos el byte, le decimos nosotros acá en televisión, al extracto que se saca de un discurso y se presenta. Y ahí se pido perdón, ¿no? A los muertos, a los deudos de los muertos, a las familiares. Digo, ya, ok, pero cuando te refieres a los 49 muertos, hablas de un enfrentamiento. Y lo que hubo, y además... Es increíble que hay gente que diga, ¿de dónde sacas eso? De los certificados médicos, de los videos, de las necropsias, de los reportajes hechos aquí en The New York Times, donde han habido ejecuciones extrajudiciales. Y si bien legalmente tiene que seguir su curso, la investigación que ya obra en el Ministerio Público, políticamente, y estoy totalmente de acuerdo con Fernando, nadie ha asumido la responsabilidad. Y si tú no le das valor en un discurso, en un, digamos, momento de 1, 2, 3, 4, 5 horas, no lo pones como protagonista a algo que es tan vital, porque así lo dice hasta la propia Constitución, que es la vida humana, entonces todo lo demás se cae. En ninguna democracia se puede aceptar muertos a consecuencia de una manifestación, de una protesta. Si se ha exacerbado la violencia, ahí hay un problema serio. Para empezar, hay responsabilidad política. Y el discurso puede ser muy bonito, el verso aguanta, el papel aguanta todo y el verso podemos expresar las disculpas del caso y todo lo que se quiera, pero ¿dónde está la coherencia en esa responsabilidad política? Lo primero que debió haber hecho, y yo puse hoy día en mi artículo también que era la última oportunidad de Dina Boluarte, porque era la oportunidad, por ejemplo, para defenestrar a su gabinete, para que de esa manera asuma siquiera mínimamente la responsabilidad de estas víctimas donde hay violaciones de derechos humanos que no se puede tapar el sol con un dedo. Y en la política entendemos todos que no se trata solamente del fondo, sino muchas veces de la forma, que es la que finalmente trasciende. ¿De acuerdo? O sea, Alberto Tarola, cuando mueren estas personas asesinadas por militares y policías, era ministro de Defensa y lo premian, lejos de decirle asume tu responsabilidad, y lo convierten en mano derecha de la presidenta, siendo hasta el día de hoy premier. Quizás un gesto positivo hubiese dicho, ha llegado el momento de tener un nuevo gabinete, porque si cae el premier hay que nombrar nuevos ministros, y tampoco eso. No, es que yo creo que se le puede pedir mucho y no está en capacidad, repito, no tiene autonomía, no tiene fuerza, no tiene poder, o en todo caso su poder es limitado, depende de terceros, depende de Otárola, depende de la coalición en el Congreso, no tiene puntos de apoyo, y por lo tanto todo lo que se puede decir de que ella debió hacer en realidad es un imposible. En este escenario para ella es un imposible. ¿Hubiera ganado de una manera audaz haciendo lo que tú dices? Probablemente sí, pero creo que no, el atrevimiento político de esta naturaleza yo creo que no está en su registro. No está en su registro y además lo ha demostrado. Ella con el primer ministro Otárola han tenido declaraciones desafortunadas sobre el tema lamentable de los muertos. Han tenido declaraciones desafortunadas y él en el discurso de hoy día hablar efectivamente de manera contradictoria. Hablar que pedir perdón, pero ninguna responsabilidad. Es lo mismo que nada. Sí, mejor. Y además la coherencia, ¿no? Y cuando se busca reconciliación, dos variables determinantes, ¿no? Justicia y la indemnización, la reparación que corresponde a esas víctimas. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo? Casi nada, muy poco. Entonces, frente a esas circunstancias, inclusive hay un ambiente de una especie de impunidad. Al final, esto genera para la construcción de narrativa de los sectores radicales que quieren que haya mayor conflictividad social. Entonces, bueno, ahora mismo hay movimiento todavía en el centro de Lima. Han habido pugnas, broncas con los agentes policiales, los agentes del orden desde temprano. Esta es la última pregunta a los dos. Empiezo con Fernando para que me responda. ¿Se llega así en estas condiciones al 2026?
Mira, yo creo que nadie puede asegurar que vamos a llegar al 2026 con la presidencia. Y este es lamentable, no solamente en Dina Boluarte, sino en general. En los últimos años creo que se habla de un ciclo de inestabilidad del 2016. Preguntarnos los peruanos hasta cuándo va a durar el gobierno que tenemos al frente. Esto es realmente lamentable. Es decir, no se confía en el presidente, su capacidad de poder diminuta, y esto es el tema. Pregunta a tus televidentes si ellos imaginan a Dina Boluarte 3 años más. Resulta difícil. No digo que no lo va a hacer, no lo puede hacer. Vamos a ver, en realidad cualquier cosa puede suceder. Yo creo que la pelota siempre termina estando en cancha del Congreso. Gracias, Fernando Tuesta, por venir. Palabras finales, señor Richard Arce. Yo tengo la convicción de que no llegan al 2026, más con esta necedad de no entender las problemáticas que subyace a nivel nacional sobre lo que vimos esta mañana. Mientras estaba dando el mensaje a la nación, a 100 metros la gente estaba protestando. Si no quieres leer políticamente, lo más probable es que estamos condenados a que esta crisis aumente. Pero ojo, Juliana, es un grupo de personas que tienen el poder. La mayoría de peruanos, los 30 millones, en este momento están trabajando y están saliendo adelante. Yo creo que esa es la esperanza en 28 de julio, ¿no? Seguro. Más allá de la pena y la tristeza que nos puede causar los políticos, ¿no? Nuestro país es mucho más que ese grupete de políticos que le hacen tanto daño al país. Gracias a los dos, señores, por haber estado con nosotros.